y asesora de colecciones. Rosa inició su carrera profesional en el ámbito de la educación artística, colaborando con la Fundación La Caixa en Barcelona durante 10 años, y posteriormente ha sido directora y comisaria de bienales internacionales como las bienales de Estambul, de Santa Fe de Nuevo México, de Sao Paulo, de Corea, en Moscú también, y en 2005 fue directora de la exposición internacional de la Bienal de Venecia en el Arsenal, lo que la convirtió, junto con María de Corral, otra también una histórica del arte contemporáneo en España, directora también de la Caixa durante muchos años y del Reina Sofía. Ambas fueron, Rosa fue la primera mujer directora de este evento en su larga y centenaria historia. Ha sido desde su fundación en 2004 y hasta 2007 comisaria jefe del Museo de Estambul de Arte Moderno, y ahí ha organizado distintas exposiciones y programas de vídeo. En 2011 hizo una muy conocida exposición, Tra, en el Palacio Fortuny de Venecia, y entre 2012 y 2013 comisarió un ciclo de exposiciones en la Fundación La Caixa con las propias obras de la colección, 3 exposiciones sucesivas: qué pensar, qué desear, qué hacer. Este es su último proyecto hasta hoy. Y en fin, yo le agradezco mucho que haya venido esta tarde. Lleva aquí ya todo el fin de semana y estoy segura que la exposición va a ser muy iluminadora y esclarecedora de cuál era su propósito a la hora de reunir todas estas obras contemporáneas, repartidas entre las 3 sedes del Museo Nacional de Escultura. Obras todas ellas de primera calidad y muy interesantes, como habrán podido ir disfrutando hasta ahora. Los que no lo hayan visto, naturalmente, tienen todavía una semana, y recuerdo que las actividades concluyen el próximo sábado con un concierto a cargo de Marta Espinós, un concierto diseñado expresamente para la exposición y titulado Piano Místico, y que todavía en las primeras semanas de febrero habrá un concierto post clausura a cargo del coro residente del Museo Alterum Cor, también los días 3 y 4 de marzo. Así que muchas gracias Rosa, y te dejo. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a María Bolaños, porque fue la persona que creyó en esta exposición, que creyó en este proyecto de cómo contribuir al 5º centenario del nacimiento de Teresa de Jesús con una exposición que actualizara su legado, que lo hiciera contemporáneo, que demostrara cómo lo que Santa Teresa escribió, vivió, sufrió y nos dejó como legado era todavía relevante para nosotros hoy. Y desde que recibió el proyecto hasta que le dimos forma, pues hemos tenido un diálogo muy prolífico entre las dos para ampliar lo que en principio era el lugar ideal para hacer la exposición, que era el Palacio de Villena, que es la sede de las exposiciones temporales. Pero María tuvo que resistir un poco mi presión constante, porque yo me quedé fascinada cuando vine aquí a Valladolid y vi el Colegio de San Gregorio y vi la Casa del Sol, que son las 3 unidades que componen el Museo Nacional de Escultura. Y entonces solicité también traer algunas obras que pudieran dialogar con las obras de la colección permanente, porque lo más importante, el objetivo fundamental de esta exposición era establecer ese diálogo intertextual, transhistórico, entre el pasado y el presente, y las obras magníficas que hay en la colección permanente pues estaban como reclamando, desde mi punto de vista, establecer esas conexiones con los artistas actuales. Y entonces finalmente acordamos que sí, que pondríamos algunas obras en varios de los espacios, y al final la exposición ha tenido 4 espacios diferentes que todos ustedes conocen muy bien: el Palacio de Villena, el Colegio de San Gregorio, la Casa del Sol, y también un lugar que no es un lugar museológico, pero que está aquí cerquita, que es el Café del Sol, donde se ha hecho una propuesta de escultura social, que es lo que querré al final acabar
acabar de explicar, para los que quizá no hayan asistido a algunas de esas actividades. Pero claro, para mí resulta un poco extraño hacer una conferencia al final de una exposición, cuando normalmente se hacen al principio y entonces el comisario explica, o la comisaria explica cuáles son sus intenciones, qué sentido tienen las obras, y ahora me da la impresión de que ustedes, si han visto la exposición, también me podrán ayudar un poco al final de mi exposición con sus preguntas, con sus propias interpretaciones de cómo han visto esas obras en diálogo, las contemporáneas con las antiguas, para ver cómo han entendido, cómo han recibido esta propuesta, que me parece que es bastante inusual, en el sentido de crear ese diálogo entre el pasado y el presente, entre culturas locales y culturas de otros países, o religiones o filosofías espirituales de otros contextos que no son el contexto católico o cristiano. Ha habido una voluntad en la exposición de crear esos diálogos transculturales entre el sufismo, el budismo, el catolicismo, para demostrar que hay un sustrato común en las diferentes búsquedas espirituales de todo el mundo. Y un poco la idea de la exposición es intentar encontrar las conexiones que nos unen y no los elementos que nos separan, que son los que muchas veces dan lugar pues a tantas guerras y a tantas disidencias en el planeta que estamos viviendo, en el mundo globalizado que estamos viviendo hoy. Lo primero que explicaré es el título de la exposición, y es que cuando yo me adentré en Santa Teresa de Jesús, como ella fue una gran escritora, quería tomar alguna de sus frases, alguno de sus poemas, y miraba y leía y no encontraba la frase mágica que fuera atractiva para el título, porque el título siempre es la puerta de entrada a una exposición. Hasta que entendí que si yo quería hacer una exposición de arte contemporáneo y actualizar el mensaje de Santa Teresa, lo que tenía que hacer también era quizá actualizar sus palabras. Y entonces me atreví, sentí que la Santa me daba permiso para tomar uno de sus verbos, uno de sus versos, uno de sus poemas, el nada te turbe, nada te espante, pero que tiene esa resonancia tan tremebunda, y hacerlo más sencillo. Y entonces, en vez de nada te turbe, nada te espante, puse el nada temas. Y lo quise asociar también con otra escritora contemporánea por este juego todo el rato, que es el que está presente en la exposición, entre el presente y el pasado, para demostrar que hay una sincronicidad, que nosotros estamos viviendo hoy el pasado y el presente. Me parece que Umberto Eco, que ha muerto recientemente, decía algo así, que la persona que ha leído muchos libros ha vivido más de 1000 años, porque gracias a la lectura puede traspasar épocas históricas y vivir en diferentes momentos. Entonces, yo la segunda parte del título le puse, dice ella, porque es la segunda parte también de un título de una escritora muy conocida, contemporánea, Marguerite Duras, que escribió un libro que se llama Destruir, dice ella, détruire, dit-elle. Y entonces, porque era importante para mí que se supiera que estos mensajes estaban vehiculados por palabras de mujer, o sea, que era una ella la que nos estaba hablando, la que nos estaba diciendo cosas. Sabemos también que en las tradiciones espirituales, especialmente las cristianas, siempre ha habido una figura masculina y una figura femenina. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, Santa Clara. Pero en este caso, como era el centenario de Santa Teresa, y como Santa Teresa fue la que refundó la Orden de los Carmelitas, para mí era importante también, como mujer y como mujer contemporánea, ver cómo ella había contribuido a que nosotras hoy, como mujeres, acompañadas de nuestros amados hombres, podamos vivir de otra manera, sin esas desigualdades, sin esas exclusiones que ella tuvo que sufrir en su época. Entonces, como decíamos, los tres espacios que ustedes, me imagino que la mayoría son de aquí de Valladolid y conocen muy bien. Los tres espacios son tres lugares fabulosos, que es el Colegio de San Gregorio, que como saben fue una escuela de teología para dominicos, la Casa del Sol, que tiene una existencia reciente relativamente, pero que tiene esta actualización de la capilla del antiguo palacio, toda de color blanco y con las esculturas, las copias en yeso de las obras históricas que servían para estudiar la historia del arte, pues es también un espacio magnífico que yo enseguida que lo vi, cuando vi aquella pared del fondo,
pensé, digo, aquí tengo una pantalla ideal para poner una obra de vídeo contemporánea, que es el material con el que trabajan los artistas actuales. Los artistas actuales, digamos que o sea, siguen pintando, pueden disponer de todos los medios, pueden pintar, pueden hacer grabados, pueden hacer fotografía, pueden hacer vídeo, pueden hacer performance, tienen gran multiplicidad de lenguajes para expresar el mensaje que ellos quieren expresar de la mejor manera posible, que es lo que vamos a ver, o lo que ya han visto también en esta exposición, que hay muchas técnicas diferentes, muchos lenguajes, que el arte no es solo la pintura, que hay intervenciones en el espacio, que hay intervenciones también en el espacio público, y esta exposición ha querido traer un poco de todo aquí. Cuando María Bolaños me propuso, después yo de ver estos dos espacios maravillosos del Colegio de San Gregorio y de la Casa del Sol, ella me propuso el Palacio Clásico de Villena, que es el que está perfectamente adecuado para hacer las exposiciones temporales, con las paredes blancas, con los conjuntos de iluminación. A mí, que estoy acostumbrada a trabajar, y me gusta muchísimo trabajar en espacios históricos, en Estambul, por ejemplo, pues trabajé en el Palacio Topkapi, en la Cisterna Yerebatán, en estos lugares donde hay mucha historia. A mí las paredes blancas no me parecían suficientes, y entonces pedí más y más y más, y María me fue dando más y más y más, y al final hemos conseguido hacer que por primera vez en la historia del museo se abran las tres sedes conjuntamente y haya ese diálogo que todo el rato ha sido mi gran obsesión entre lo histórico. Aquí está la figura que nos ha inspirado, Santa Teresa de Jesús, con el libro abierto y con la pluma de Teresa Fernández, y que se ampliara. La idea un poco del arte expandido es algo fundamental en el siglo XXI. El arte ya no solo se presenta en los lugares sagrados que lo protegen bien, en el museo. El arte también sale a la calle, el arte también se convierte a veces en diálogos interpersonales, en creación de una conciencia nueva, a partir de una experiencia que se genera en el espectador. Entonces esa idea del arte expandido es lo que yo de alguna manera también he intentado traer a través de esta exposición, gracias a Teresa de Jesús. La primera sala, que todos ya deben haber visto, es un espacio de convivencia entre la figura que ha inspirado la muestra, Santa Teresa de Jesús, con el libro y la pluma, que Gregorio Fernández estableció, digamos, la iconografía clásica que luego se copió a posteriori, y dos obras de dos artistas que son el de la derecha. Chai Wokian es un artista chino que hizo los fuegos artificiales para los Juegos Olímpicos de Moscú, y este proyecto es una escalera al cielo que el artista llevaba intentando hacer desde hacía 20 años. Es decir, él trabaja con pólvora, la pólvora, como sabemos, la inventaron los chinos, y él ha trabajado con proyectos para extraterrestres, alargando la muralla china en 20 kilómetros con pólvora, entonces prendiendo una mecha y haciendo que se extendiera la muralla china, que supuestamente es el único, bueno, no supuestamente, realmente es el único monumento terrestre que se ve desde la Luna. Entonces es un artista que ha intentado expandir el arte de esa manera. Pero este proyecto se le resistía, el de la escalera al cielo. Y finalmente, en 2015, el año pasado, lo consiguió hacer en su pueblo natal. Y fue una escalera de 500 metros, elevada por un globo de helio, y cuando encendieron la mecha en la parte de abajo, la explosión duró solamente 100 segundos, se documentó fotográficamente y videográficamente. Y yo le mandé para pedirle, esta obra no se ha exhibido, es la primera vez en el mundo que se exhibe en un museo. Y yo se la pedí al artista diciéndole, ay, perdón, creía que lo tenía aquí. No, ya sé lo que he hecho. Luego lo explicaré cómo convencí al artista para que me dejara exponer por primera vez esta imagen de esta obra aquí en Valladolid. En aquella esquina hay un libro abierto que es un poco, hace referencia también al libro de la vida de Santa Teresa. Es un libro de un artista de Pakistán que se llama Waqas Khan, pero no está escrito con palabras, está escrito con líneas. Él es un artista sufí, muy meditativo, y entonces los dibujos, aprieto, así. La escritura de este libro no está hecha con palabras, sino con líneas que traducen su emoción, la intensidad de su reflexión en un momento determinado. Entonces son también como describir el camino de su propia vida, de sus propias emociones, pero sin palabras.
Y esta escalera que comentaba antes, al artista lo convencí cuando le envié. Le dije, por favor, sería la primera vez que se exhibiría, pero me la puedes dejar con la documentación. Cuando le envié esta imagen, que me hizo conocer María Bolaños también, que es las moradas de Santa Teresa, y también esa idea de los escalones que el alma ha de subir, de las esferas que ha de ir traspasando hasta llegar a la iluminación. Entonces esa idea de ascenso, de subir hacia el cielo, hacia lo más espiritual, hacia lo más luminoso, es una idea común a muchas filosofías espirituales. Y el artista, cuando vio este grabado, me dijo inmediatamente que sí, porque vio enseguida la conexión con esa búsqueda que él también tenía, en su caso entre científica y mística, y en el caso de Teresa pues directamente mística. Esta idea de que el camino de la espiritual es un camino muy duro, lleno de dificultades, de obstáculos, también la expresa muy bien este artista, que es uno de los más jóvenes de la exposición, que se llama José Ramón Aís, y que trabaja cogiendo imágenes a través del ordenador, las va componiendo con técnicas de postproducción y va creando paisajes imaginarios, paisajes que no existen, pero en los cuales hay pues algunas flores que aluden a la idea del tema que le inspira, por ejemplo, y que reconocerán que es el que nos ha servido como la parte de arriba, esa montaña, esa cumbre elevada, que son metáforas que también utilizan los poetas místicos muchas veces, el tema del ascenso a la cumbre. Pues este artista en sus dibujos, en sus pinturas, no, pinturas tampoco, son pinturas hechas, o se puede considerar pintura, pero es pintura hecha a partir de imágenes ya preexistentes y luego compuestas por ordenador, porque hay muchos artistas que trabajan con el ordenador y que consideran su obra pintura, aunque no esté hecha al óleo. El óleo es una técnica del siglo XV que ha pervivido hasta ahora, pero también se puede pintar con el ordenador. Esto es lo que comentaba, de que utilizamos esta imagen como imagen general de la exposición, y la deben haber visto por todas las calles de Valladolid también, pero cuando yo le hablé de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, él hizo algunas imágenes especiales, como esta tan oscura que vemos aquí, la segunda por su derecha, que está inspirada en la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Esa idea de que para encontrar la luz hay que atravesar la oscuridad. Entonces el artista empezó a leer a Santa Teresa, empezó a leer a San Juan de la Cruz y hizo algunas de estas obras que han visto en la primera sala, inspirándose en su poesía, en ellos. Hay otras artistas como Pilar Albarracín, todos contemporáneos, todos los que hay en esta exposición, que utilizan su propio cuerpo para hacer las representaciones a través de las cuales quieren expresar pues la crítica al pasado, o cuál es, en este caso concreto, cuál es la situación de la mujer. Esta imagen que la artista había visto en muchos países, en India, en Marruecos, en las zonas rurales de España también, de la mujer cargando un peso enorme, a veces se puede referir a esa carga física que cargan las mujeres, pero también a la carga histórica, a la carga ideológica que ha hecho que, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa, ella, en el momento que vivió, tuviera que elegir entre ser monja o ser una mujer casada, porque eran las dos únicas opciones que una mujer tenía en ese momento. Y a ella, como su madre se había muerto después de uno de los partos, le daba mucho dolor pensar que tenía que estar arreglándose constantemente y quizá morir también de esa manera, y entonces eligió el camino del convento. Pero esta imagen habla de ese peso construido por la historia, que ha asignado a las mujeres un papel secundario, un papel pues a veces solo destinado a tener hijos, a cuidar del marido, a trabajar, y que no contempla esta idea de que la mujer es un ser igualitario en la sociedad contemporánea. Esta otra imagen de Pilar también utiliza el mismo sistema. Ella es esta que está aquí a la derecha, y las otras mujeres son amigas suyas, y esta imagen está hecha en el barrio de Lavapiés, donde vive Pilar,
y hay 3 de las mujeres que llevan una marca. El tema de la marca, como sabemos, es en el caso de los judíos en concreto, como los ancestros de Santa Teresa eran de origen judío, su abuelo tuvo que llevar la marca de ser judío en las calles de Toledo, y uno de los motivos por los que decidieron trasladarse a vivir a Ávila, donde nació Santa Teresa, fue que hubiera un poco de distancia con esa marca, esa señal que les había identificado como que no tenían pureza de sangre. Entonces Pilar trabaja con el tema de la marca, y por eso está esta obra en la exposición, pero en un sentido muy amplio, porque si pensamos por ejemplo en Velázquez en Las Meninas también se pintó la cruz de noble, porque él quería ser un noble. Es decir, que siempre hay una señal que nos identifica, que nos señala, que nos limita o que nos engrandece. Y esto es lo que en esta obra Albarracín quería citar. Este tema de la genealogía y la influencia de cómo el pasado familiar o los orígenes familiares determinan una vida está también presente en esta obra de Miquel Barceló. Miquel Barceló ha trabajado con pintura, con escultura, con cerámica, con performances, ha hecho vídeos, ha hecho una obra maravillosa que se llama Pasodoble, que es una performance continua que hace con un bailarín. Y para esta exposición decidimos conjuntamente que las obras más adecuadas eran esta, que se titula Padre, Madre, Hijo e Hija, y que hace referencia a su propia vida, a su propia familia, pero que hace también referencia a la idea de cómo la genealogía anterior a Teresa de Jesús era una carga que ella tenía que llevar, y que ella llevó toda su vida, porque nunca dijo en sus escritos, nunca aludió a sus orígenes judíos, aunque ella era consciente de que los tenía. No sé si a través de estas pequeñas explicaciones doy algún indicio más de qué sentido tiene que estén las obras en la exposición, y entonces a lo mejor si la vuelven a ver pues lo verán de otra manera. Esta, por ejemplo, decidimos ponerla en un pedestal un poco más elevado, como si fuera un altar donde estas tres cerámicas aludieran fueran la alegoría de 3 cuerpos que están doloridos, que están sufriendo por subir también hacia lo alto, por hacer este camino espiritual. Esta otra para mí era clarísima, porque también veía en la vasija, veía el cuerpo dolorido de Santa Teresa, dolorido por todas sus enfermedades físicas, pero dolorido también por la presión que ella tuvo que sufrir por la Inquisición, que siempre estaba supervisando sus pasos, que siempre estaba controlando sus escritos, que tuvo el libro de la vida secuestrado hasta 10 años después de su muerte, y esa tensión que ella tenía entre el camino que tenía que seguir y esa presión moral de sus supervisores, casi siempre masculinos, todas las jerarquías de la Iglesia, que estaban siempre controlándola. Cuando ella escribió el libro de la vida decía: yo escribo por obediencia a mis confesores, que son los que me han mandado escribir. Es decir, que se excusaba un poco en eso para decir lo que tenía que decir, el mensaje que nos tenía que transmitir también a nosotros. Y esta fue una obra deseada que al final no pudimos traer, pero que todos conocen, sobre todo por esta es la terracota hecha en barro por Bernini. Se exhibió en el Museo del Prado y yo tuve la suerte de verla, porque se veían las huellas del escultor de Bernini tocando el barro para hacer todos los detalles, los ojitos de Santa Teresa, porque este fue el modelo que él tuvo que presentar al mecenas, a la persona que le pagó la obra grande en mármol para su tumba, que está en la iglesia de Santa María de la Vittoria en Roma, y que también podemos ver una cierta conexión, aunque las cerámicas de Miquel Barceló sean mucho más burdas, mucho más rústicas. El material es el mismo, aunque sea trabajado de otra manera, y la expresión sea en un caso más alegórica o más simbólica, y en esta sea más directa, el intento de Bernini de traducir el éxtasis de Santa Teresa, que ella explica también en su libro. Una de las cosas que sí sabemos sobre Santa Teresa es que fue definida. Se decía que todas sus enfermedades se debían a la histeria, a que tenía patologías mentales, a que se inventaba sus sufrimientos, y Sigmund Freud, el
creador del psicoanálisis, o uno de los creadores del psicoanálisis, llegó a decir que Santa Teresa era la patrona de todas las histéricas. Entonces Louise Bourgeois, esta artista contemporánea que ha hecho esta obra magnífica que se titula El arco de la histeria, desde una perspectiva feminista, porque ella era una mujer muy consciente de la desigualdad que había socialmente entre hombres y mujeres, cogió a su santo ayudante, porque es un santo, Jerry Goroboy es el ayudante que ella ha tenido casi durante 40 años, entonces cogió a su ayudante para hacer el molde de esta escultura, y es un molde masculino, es decir, es la figura de un hombre, y ella con esto decía que quería compensar esa idea falsa de que la histeria es exclusivamente una patología femenina, que los hombres también sufren de histeria, que es una patología común al género humano y no solo de las mujeres. Entonces esta figura masculina, y esta ha sido una de las asociaciones hermosas que hemos hecho en esta exposición, ya la han visto en el Colegio de San Gregorio, justamente con esta figura del demonio que tiene el arco justamente al revés. Y como sabemos, el demonio es el que siempre mete líos y jaleos. Entonces, visitando una exposición estos días que estaba en Valladolid, que se llama Historias de la Historia o algo así, había una frase de Caro Baroja que decía que el demonio es el que siempre mete líos y mete cizaña. Y entonces de repente me vino, digo, esto es el Freud, este demonio es el Freud, que decía que las mujeres somos las únicas que tenemos histeria. Y no se me había ocurrido cuando hice la exposición, eso es verdad, se me ocurrió antes de ayer. Pero esta idea de conectar formalmente e iconográficamente dos figuras que de alguna manera representan el mal o el dolor o la rabia, pues en esta sala donde conviven juntas está fantásticamente expresada, porque hay una curva hacia arriba y otra curva hacia abajo, pero las dos eran representaciones, pues esto, los grandes sabios, los científicos del 19 se complacían en ese espectáculo que daban las mujeres histéricas, que en realidad lo que estaban haciendo era dar un grito de dolor por no poder tener o compartir el poder que les hubiera hecho tener una relación más igualitaria. Otra de las grandes oportunidades de establecer esos diálogos entre el pasado y el presente, pues la ha dado yo digo que es el ombligo, en este momento es el ombligo del mundo esta sala, no de Valladolid, sino de todo el cosmos, porque Magdalena es un arquetipo de la mujer sabia, de la mujer que ha vivido, que ha experimentado los placeres de la vida, pero que después se cuestiona esa vida que ha tenido y reflexiona. Entonces la Magdalena penitente de Pedro de Mena está en diálogo con el amado, sufriendo y pidiendo perdón por los pecados que ha hecho, mientras que la Magdalena en el desierto, que vemos allí a mi derecha al fondo, a su izquierda, es una Magdalena con unos vestidos elegantísimos, llena de riquezas, y están en diálogo con esta otra Magdalena contemporánea, que es Soja Kim, es una artista coreana de origen católico, pero que está muy conectada con todas las filosofías zen y del budismo. Entonces ella expresa en este paisaje, es una performance donde ella se extiende sobre las rocas y simplemente se deja caer en la naturaleza, y es una reflexión sobre la necesidad de volver a conectarnos con el todo, o sea, de conectarnos con la naturaleza, de volver a establecer un diálogo que no nos separe, porque nosotros de la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza, y el no cuidar el mundo en el que vivimos es no cuidarnos a nosotros mismos. O sea, que todas las reflexiones ecológicas, todas las reflexiones de cuidar nuestro planeta están implícitas en esta obra, pero también está esa idea de la fusión del yo y lo natural. Esta es la maravillosa Magdalena de Spinabete, y esta es la de Soja Kim. Yo creo que sí se ven las conexiones, ¿no?, que hemos intentado establecer. A esta obra, que también la han visto, esta es una performance donde hay 13 adolescentes atadas por los cabellos, están formando un círculo estático y son objeto de contemplación. Se llama Trampa, expulsión del paraíso,
y son adolescentes que están en una situación ideal, están quietas, tranquilas en ese lugar, pero no se pueden mover, porque si se mueven, los cabellos de las unas les hacen daño al estirarlos de las otras. Entonces hay un momento en la performance, que ya deben haber visto el vídeo, pero por si hay alguien que aún no lo haya visto, que varias de ellas sacan unas tijeras, es decir, se convierten en sujetos activos, no en sujetos pasivos, en sujetos de contemplación, sino en sujetos activos. Cortan esas trenzas que les unen, pero que a la vez les paralizan, y se convierten en individuos, en sujetos que son conscientes de, de que están solos y de que han de morir. O sea, es el proceso de individuación que psíquicamente todos hemos de realizar desde que nacemos hasta que morimos. Otro de los grandes diálogos de la exposición es el del artista Anish Kapoor, que es uno de los más importantes escultores contemporáneos de todo el mundo. Es un artista de origen indio que vive en Inglaterra, que trabaja con la abstracción, y él eligió tener este diálogo con este Cristo yacente. Entonces aquí está el juego de la figuración exacerbada de Gregorio Fernández, las heridas que te llegan directamente al alma, con ese espejo que es como una mancha de sangre, que es como una superficie cóncava también, en la que el espectador puede, al acercarse, se ve invertido, pero cuando se acerca mucho se vuelve a poner recto, con lo cual reflexiona de cómo todos tenemos que pasar por sufrimientos en la vida, y cómo la sangre es el elemento que nos da la vida, pero que también acaba con la muerte. Y esta es otra de las obras. Esta obra ha sido especialmente importante en esta exposición porque ha sido creada específicamente para ella. La artista Soledad Sevilla, que nació en Valencia pero vive en Barcelona, había trabajado ya desde finales de los años 80 muchas veces con hilos de algodón. Hilos de algodón blancos que después iluminaba y con diferentes colores, y ella oyó el discurso leyó el discurso de María Zambrano, de la entrada de María Zambrano en la Academia, y María Zambrano citaba al Quijote y decía esa frase magnífica. Decía algo así como: sería la del alba la hora en que Don Quijote salió hacia su locura. Cuando empezó todo ese sueño increíble, utópico, de salir a encontrar a su amada, de salir a hacer justicia, etc. Y entonces, al yo proponerle hacer una obra en relación con Santa Teresa, ella eligió el tema más bien de la noche, de esa oscuridad, de esas estancias oscuras por las que el alma ha de pasar para llegar a la iluminación, a esa luz del misticismo. Y entonces esto es una especie de laberinto, como con pequeñas estancias que la persona puede atravesar. ¿Todo el mundo? ¿Hay alguien que no haya visto la exposición? Nadie, todos. ¡Wow! Bueno, pues ahora ya con un input perfecto, sabiendo ya lo que tiene que hacer en cada momento. Que aquí se puede entrar con mucho cuidado, y entonces se puede tener esa sensación de navegar por ese espacio entre pequeño, angosto, pero a la vez con un indicio de luz. Es una sensación muy, muy hermosa, y la artista está muy, muy contenta de haberlo hecho. Esta fotografía la he puesto en blanco y negro porque es de cuando la artista Anila Quayumaga, que también es de Pakistán, la presentó en Estados Unidos, que es donde vive actualmente. Es una obra que ella realizó después de visitar la Alhambra de Granada, y ella se sintió directamente aludida porque en su país las mujeres no pueden entrar a las mezquitas a rezar. Entonces ella, como mujer, se sentía muy excluida de su propia cultura, y cuando llegó a la Alhambra y vio todas aquellas decoraciones, todos aquellos motivos ornamentales, se quedó fascinada, y lo que hizo fue coger algunos de esos motivos y ordenarlos en círculos, ordenarlos en cuadrados, creando una especie de mandala. Aquí he puesto esta imagen para que se vea la proporción con el tamaño de las personas, con la escala humana. Esta es tal como está aquí, en el Palacio de Villena. Se ve la puertecita allí también, pequeña. O sea, es una obra envolvente absolutamente, y en las que yo les recomiendo absolutamente, con permiso de la directora,
sin tocar la obra, que eso es sagrado, que ya lo sabemos que no se puede tocar, pero les recomiendo hacer una cosa que yo he hecho, que es hacerse una fotografía en las sombras, y una cosa que si se es pequeñito también se puede hacer, que es estar debajo de la escultura. Y que en los talleres de luz que han hecho muchos de los niños que han visitado la exposición, han estado debajo de estas sombras dibujando los perfiles de las sombras que hace la escultura principal. Ay, perdón, pero ¿por qué? ¿Cuál es la conexión que yo veía en este caso concreto de esta obra con Santa Teresa? Santa Teresa tiene un pasaje de alguno de sus escritos, ahora no recuerdo cuál, que dice que a pesar de todas las dificultades que ella tuvo para fundar la orden de los carmelitas descalzos, que a pesar de todo, a pesar del miedo a la Inquisición, que la llevó a un tribunal, le hicieron preguntas, a pesar de todo, ella sentía en el interior de su alma una centella, una luz pequeñita, muy fuerte y muy clara, que le decía que tenía que seguir. Entonces, cuando yo vi esta obra de Anila, que con una única luz era capaz de proyectar al exterior esa voluntad de transformación, esa maravilla, esa verdad que ella había descubierto dentro de sí, tan pequeña pero tan grande a la vez, pensé que era una obra idónea para la muestra. Y es una artista con la que nunca había trabajado, pero le escribí, le hablé de la exposición y también estuvo encantada de colaborar. Y yo creo que es, bueno, una de las obras magnas de esta muestra. Y creo que en Valladolid tienen la oportunidad, porque es el único sitio en Europa donde se ha exhibido, y es la primera vez que se ha exhibido también en Europa, pues de tener ese pequeño recuerdo, de tener esa especie de mandalas proyectados en uno mismo. Hay otras obras también de otra artista, mujer, Josefa Tolrà, que era una campesina de Cabrils, de un pueblo del Maresme catalán, que no había estudiado, prácticamente solamente había aprendido un poco a escribir y a leer, pero muy poquito, no había tenido una educación especial y vivió los tiempos de la guerra. Y entonces tenía 3 hijos, 2 chicos y una chica, y los 2 hijos se le murieron. Uno murió en la guerra y el otro murió de hambre, en esa época tan difícil de la posguerra. Y entonces ella entró como una especie de estado depresivo, de tristeza, decía que oía voces, que veía visiones, y tenía mucho dolor y no podía dormir por las noches. Y entonces una amiga le dijo: pero bueno, si tienes esas visiones y oyes esas voces, ¿por qué no las dibujas? ¿Por qué a lo mejor te calma? En vez de tenerlas ahí rondándote en la cabeza, dibújalo, escribe lo que te dicen. Y entonces ella le hizo caso, y con unos materiales muy pobres, porque solo tenía bolígrafos o tinta o lápices de colores como los alpinos, los sencillos, que le traía su hija de la fábrica textil donde trabajaba, empezó a dibujar estos seres de luz, que son personajes con unos ojos muy grandes, como personajes que a través de los ojos tienen visión, pero que tienen también en la cabeza una especie de auras, una especie de torbellinos, de cosas en movimiento, que eran como, ella los llamaba aerolitos, y que en realidad para ella dice que eran seres de luz, que eran los seres de las personas muertas, que en realidad siempre nos están acompañando, porque cuando alguien muere físicamente, nosotros lo seguimos recordando, sigue estando la presencia de un padre, de un hermano, la presencia de alguien querido que ha muerto, de alguna manera sigue con nosotros. Entonces ella los visualizaba y los dibujaba, pero eran dibujos que le dictaban, que canalizaba, que venían de otra esfera, que ya no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y les ponía unos títulos que, como tampoco tenía una gran formación, pues también le venían como inspirados. Este, por ejemplo, se llama La Gran Teósofa. Veremos algún otro más, o sea, como la gran conocedora de las cosas de Dios. Este se llama, muchos le llamaban dibujo fuerza fluídica, porque ella sentía que eran fluidos de información que le llegaban. Y este se llama Goleta Santa Cristina, y entonces en la parte de abajo iban los viajeros, una cruz, pero ni ella había estado en un barco, ni tenía conocimiento especial de que era una goleta a diferencia de otro tipo de barco, así. Entonces, tal como ha quedado el montaje de la exposición, pues se ven todas esas figuras. Aquí a la derecha se ve el paraíso terrenal,
con un monstruito, un león que parece Chihuahua, y se ven otras figuras, esta grande de aquí del centro, seguro que lo han visto, esta, todas tienen como esos circulitos, esos aerolitos, pero esta tiene como unas antenas, es decir, que era como que conectaban. Era también un momento que en España y en Barcelona en concreto había muchos círculos espiritistas que investigaban el más allá y se reunían y hacían experimentos. Y Josefa no había estado en estos círculos, pero algo oyó, y entonces los títulos que ponía a muchas de sus obras, sobre todo a una que se me escapó del PowerPoint, pero que la van a ver y la pueden ver, que nos ha servido también para anunciar el ciclo de conferencias, que es una mujer dibujada solo con tinta negra, con las manos así extendidas, y que tiene como unos círculos muy grandes que le salen de las manos. Sabemos que el tema de la sanación a través de las manos se ha utilizado en muchas culturas, y que Jesús, por ejemplo, también curaba con las manos. Entonces esa figura que ella dibujaba con esos aerolitos como llenos de fuerza para sanar, y Josefa lo hacía con las vecinas de su pueblo cuando le venían a pedir ayuda, ella les imponía un poco las manos, les decía cosas que veía, entraba un poco en trance y les ayudaba como ella podía. Pues en ese dibujo que está en esta pared de aquí, el dibujo se titula, y conecta directamente y perfectamente con Santa Teresa, porque el dibujo dice: dibujo aerolitos que son el camino más fecundo para entrar en acción. Esto es exactamente lo mismo que decía Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa decía: el fin del matrimonio místico no es quedarse extasiado en la relación con el amado. El fin del matrimonio místico es que nazcan obras, que de ese amor nazcan obras, es decir, que esa conciencia mística nos sirva para transformar el mundo en el que vivimos. Por eso la obra de Anila, con esa luz que desde el interior se proyecta al exterior, por esto esta idea de que todos desde nuestra conciencia hemos, después de intentar también socialmente hacer, cambiar, modificar las cosas, es el mensaje general que está en la exposición. Y esto es una performance de Eulalia Baldosera. Esta es muy importante ver el vídeo, porque hace como un ejercicio de limpieza con agua, de limpieza de su cuerpo, concebido como contenedor de las emociones. Entonces, a través del agua y de las proyecciones, porque tiene dos focos en esta parte de detrás de su cuerpo, va haciendo ese... Yo no tengo reloj, no sé cómo vamos. ¿Bien? Bien. Pues a través de esta proyección, esos dos focos que se ven aquí, su cuerpo, ella hace este juego, que en el vídeo se ve perfectamente, de cómo a través del agua va limpiando su cuerpo y su alma, sus emociones, sus monstruos también. Estos son fotografías estáticas, pero en la... Y esta otra obra, que también es de un artista, Bill Viola, que también trabaja con el agua y con el tema del traspaso, de la travesía, es una figura que la mayoría han visto en la exposición, cómo esta figura atraviesa esa cortina de agua y después vuelve a atravesarla en la otra dirección, porque sabe que tiene que transfigurarse y aceptar su propio proceso de volver hacia el lado oscuro, de volver hacia la muerte. Estos son dos stills de la misma obra. Y esta, que ya está en la Casa del Sol, es una performance de Cristina Lucas. Esto lo hacen muchísimos artistas contemporáneos. Ellos mismos se implican físicamente y se convierten como en los actores de la obra que quieren representar. En esta en concreto, Cristina Lucas tardó 3 años en que le dieran permiso para hacer una réplica exacta del Moisés de Miguel Ángel, precisamente del espacio donde en Madrid tenían conservadas estas réplicas en yeso, pero finalmente lo consiguió, y ella la quería para hacer lo que está haciendo en el vídeo y lo que un poco se intuye en la imagen, que era destruirla. ¿Destruirla por qué? Por varias razones, por varios motivos, tiene varias lecturas la obra. Una era un poco la idea de jugar con Miguel Ángel, como un gran artista del Renacimiento, que quedó tan entusiasmado cuando él mismo hizo el Miguel Ángel, que le dio un golpe en la rodilla y le dijo: habla. Y entonces la obra de Cristina se llama Habla, porque es lo primero que ella hace también. Le pega un golpe
en la rodilla, pero ella le quiere hacer hablar, pero para que diga otras cosas, para que diga también por qué el patriarcado y Moisés como una de las figuras que tiene las tablas de la ley y del orden, también ha excluido, y en el arte lo sabemos que las mujeres, por ejemplo, estaban excluidas de la posibilidad de copiar desnudos y no eran artistas. Las mujeres no han sido artistas porque no podían ir a las academias a copiar desnudos, porque eso se veía muy mal. Entonces ella aquí está jugando con varios temas de la historia del arte y también de la historia del patriarcado, de cómo las mujeres han estado excluidas de la creación. Un amigo que vino a visitar la exposición me mandó esta foto estupenda donde están los estudiantes copiando los modelos, que es la función que tienen las figuras de yeso, o la que han tenido durante mucho tiempo. Pero vemos que Cristina lo que está haciendo no es coger un modelo ideal y copiarlo y reproducirlo para aprender a dibujar, sino destruyéndolo porque quiere crear un mundo nuevo, donde no haya unas leyes como las que han excluido a las mujeres de la práctica del arte hasta no hace mucho tiempo, porque a mí esto me gusta explicarlo. Cuando yo dirigí la Bienal de Venecia, cuando la dirigimos conjuntamente con María de Corral, fue en el año 2005 y era la primera vez en 110 años de historia de la Bienal de Venecia que unas mujeres, en este caso dos, como en la película de Buñuel, éramos directoras. En 110 años. Y entonces uno de los ejercicios que yo hice fue invitar a unas artistas, las Guerrilla Girls, unas artistas americanas, que cuantifican cuántas mujeres hay expuestas en los museos o cuántas mujeres han participado en la Bienal. Entonces estas activistas, estas que son artistas pero que se ponen unas máscaras de gorila, y entonces empiezan a cuantificar, empiezan a hacer estadísticas. Hicieron estadísticas de la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia se fundó en 1895 y en 1895 participaron un 2% de mujeres artistas. En 1995, es decir, 100 años más tarde, había participado un 8% de mujeres artistas. O sea que en 100 años, y a pesar que decimos que ya está igualado el tema, no está igualado. O sea que tenemos que seguir equilibrando. Entonces esta imagen me gustó mucho porque mientras hay estudiantes que siguen copiando, jugando con la idea de la mímesis, hay otros artistas que lo que hacen es intentar crear caminos diferentes. Esta otra obra, que está también en la Casa del Sol, en la salita pequeña, es de Rivane Neuenswander, una artista brasileña, y también está conectada con Santa Teresa porque la burbuja va paseando por las diferentes estancias del estudio del artista. Es decir, que para un artista su castillo interior es su estudio, es ahí donde tiene que encontrar la luz que le hace crear la obra magna, o la mediocre en un momento, entonces la tiene que destruir y seguir buscando. Y entonces esta burbuja va caminando por los lugares, por las habitaciones donde el artista tiene que cuestionarse, investigarse, crear, etc. Esta otra obra, que también está en el Colegio de San Gregorio, es de una performance que hicieron en el año 83 Marina Abramovic, que ahora es una artista muy conocida. Ella se autodenomina la abuela de la performance, porque en este momento tiene casi de 70 años y la gente quiere que siga siendo tan radical como al principio. Entonces ella dice, ya estoy cansada, ahora quiero ser abuela, quiero descansar un poco. Pero en la época que era tan poderosa, con su compañero Ulay, hicieron esta acción que consistió en sentarse alrededor de una mesa blanca, Marina, Ulay enfrente, un lama tibetano y un aborigen australiano. Esas dos culturas, los aborígenes australianos y los lamas tibetanos, no se habían encontrado nunca físicamente. Y en esta performance de los artistas que habían estado viajando por el sudeste asiático, tuvieron este encuentro, y durante, no me acuerdo cuántos días, pero las horas sí me acuerdo, que se reunían cada día 4 horas
y estaban en silencio alrededor de la mesa. ¿Qué nos quería decir la artista? Que estas culturas que hemos despreciado desde el progreso exacerbado que nosotros hemos llevado en Occidente, que hemos de volver a escuchar su sabiduría porque tienen un mensaje que decirnos. El budismo en Occidente se está extendiendo cada vez más. Los aborígenes australianos, cuando los ingleses colonizaron Australia, los clasificaron como fauna y flora, no como personas, y solo tuvieron el derecho a voto, pues me parece que fue en los años, no sé si 80, 1980, una cosa así. Es decir, que hemos de reconsiderar cómo tenemos clasificado el mundo. Y esta performance, que es un ejercicio silencioso de decir hemos de aprender de otras sabidurías, también habla de esa necesidad. Santa Teresa hizo en su época lo que pudo hacer en el contexto en el que vivió, pero estos artistas han podido hacer en este contexto en el que viven otros encuentros, otras formas de reflexión espiritual. Y esta es la obra que abre la exposición y que cierra ahora mi reflexión para esperar sus preguntas. Esta obra es de Bruce Nauman, también uno de los artistas internacionales más importantes. El artista dice que se inspiró en ella cuando veía desde su estudio un anuncio de cerveza. Estamos en el siglo XX, en la época del pop, de los anuncios, de la comunicación. Entonces él veía un anuncio de cerveza que tenía esta forma así como de espiral y se le quedaba grabado en la mente. Y quiso jugar con esta idea del pop, de la comunicación publicitaria, y inscribir en ese anuncio de cerveza que él veía una frase mucho más trascendente y contradictoria con esa idea de publicidad, y inscribió la frase: el artista verdadero ayuda al mundo revelando verdades místicas. Como verán, es el subtítulo de la exposición, que el título era Nada temas, dice ella, y el subtítulo es Cuando el arte revela verdades místicas. No, un poco el mensaje general de toda la muestra es que no hay que tener miedo al arte contemporáneo, que los artistas contemporáneos se expresan con los medios de su época, con anuncios de neón, con performance, con los lenguajes que son actuales, que no hay que tener miedo al arte contemporáneo y que no hay que tener miedo tampoco hacia ese viaje interior que luego nos lleva hacia ese otro viaje exterior de transformación del mundo en el que vivimos. Muchas gracias. Pues abrimos un turno de preguntas o de comentarios o de lo que ustedes quieran o les haya sugerido la intervención de Rosa, o quieran preguntarle o ahondar en alguno de los aspectos que ha planteado. Ha resumido muy bien lo que es la exposición, ha sido una verdadera visita guiada, y bueno, pues Rosa está deseando contestar. Sí, sí. A preguntas difíciles. Yo solamente me gustaría resaltar lo magníficamente bien que me ha transmitido la idea que ella, a partir de la cual ha construido esta exposición, ¿no? Las conexiones que ha establecido y mi interés como el suyo en contemplar ese fondo de verdad y de desarrollo del ser en busca de la conciencia que está en todas las culturas y está en la humanidad misma. Me encanta el símbolo con el que finaliza que es el símbolo de la vida, la espiral, que curiosamente es la misma espiral que representa la señora esta de Lérida, ¿cómo se llama? Josefa Tolrà. Josefa Tolrà, todas las representaciones que tiene en la cabeza son las espirales, que es el símbolo de la vida, el desarrollo espiritual, ¿no? Viene de la cultura celta también, ¿no? Es que hay muchas conexiones entre diferentes culturas, se encuentran luego muchas cosas comunes, como lo de los 7 círculos, las 7 estancias del castillo interior. El número 7, por ejemplo, me parece que es en el templo de Borobudur, que es una especie de mandala gigantesco en Java, también hay 7 círculos. O sea que hay cosas que son comunes, que todavía no se han estudiado suficientemente para ver cómo en esta búsqueda interior que hemos llevado, cómo hay muchas cosas que son muy similares, aunque las culturas sean muy diferentes. Los artistas que juntaste para hacer toda esta muestra,
¿tenían previamente conocimiento de la existencia de Santa Teresa o de su obra, o llegaron a ella a través tuyo? Algunos se adentraron en ella a partir, como el jovencito que comentaba antes de las fotografías, evidentemente sabían de ella, porque ha habido cosas muy curiosas en la exposición, como que este artista, José Ramón Aís, es vasco, y me explicaba que en el País Vasco pues hacen muchísimas bromas con la película esta de los 8 apellidos vascos, y que él en concreto tenía 7 apellidos vascos, pero que el octavo era de unos abuelos, tatarabuelos que eran de Ávila. Y entonces yo decía, pues ya está, eso es que la santa te ha elegido, ya estás. Ha habido coincidencias muy graciosas, pero la verdad es que, por ejemplo, un artista como Anish Kapoor, que es el top, que es lo máximo, yo le escribí 4 líneas diciendo: estoy haciendo esta exposición sobre Santa Teresa. Como sabes, Santa Teresa tenía orígenes judíos, pero se ha convertido en la mística cristiana más importante, y estoy intentando establecer esas conexiones. Y me contestó inmediatamente diciendo: estoy ahí contigo y con ella. O sea que tenían su conocimiento interior, porque la verdad es que ha sido un acto de generosidad enorme por parte de todos los artistas, porque todos han dicho que sí a la primera, y en unas condiciones que la verdad no teníamos pues ni el dinero para invitarles a venir a la inauguración. Todos han puesto todas las facilidades para estar. Entonces yo no les hacía un checking tampoco, no les hacía un chequeo. ¿Conoce a Santa Teresa? Pero enseguida les resonaba a todos. Bueno, al único que le mandé fue a Chai Bo Chan, que le mandé lo de las... porque claro, era tan evidente. Y además es que yo sabía que estaba recién salido del horno, la escalera. Y entonces le dije: le tengo que mandar algo para que él lo vea. Lo vio inmediatamente, dijo que sí, y ale, papá, lo vi. Usted es freelance, lo que se llama. Sí, todavía a mi edad soy freelance y sobrevivo. Y sí, es un milagro. Porque María Corral ha tenido distintos... Exactamente. Que es prima de una amiga mía y lo conozco. Ah, sí. Bueno, pues María ha tenido la suerte, pero eso son también elecciones en la vida, ¿eh? Porque, bueno, yo no tampoco quiero presumir mucho, pero a mí me ofrecieron en el 97 ser la directora del Guggenheim de Bilbao, y yo dije que no. Porque yo quería seguir en este mundo abierto de las bienales. Y la verdad es que María sí ha sido directora del Reina Sofía, ha sido directora de la Caixa 17 años de las exposiciones, y ella ha ido con ese bagaje institucional. Y he ido más como un juglar, ¿cómo se llamaba? Como los del Mestre del Clerencia, y los otros ¿cómo eran? Los pelos sueltos. ¿Los qué? Los de juglaría. Pues yo como un juglarcillo por ahí, a mi edad. Bueno, no importa. No importa, porque tengo la suerte de poder hacer cosas como esta. Porque María la ha conocido a usted, o la conocía. Sí, nos conocíamos de la Caixa. No, nos llamó el presidente de la Bienal. No me llamó María de Corral a mí. A mí me llamó el presidente de la Bienal. Y para hacer la Bienal de Venecia, o sea que nos llamaban de fuera. No es que no, María me ha ayudado en muchísimas cosas, porque ella es una senior y ella tiene mucha experiencia, y yo le he visto colgar exposiciones que digo: María, cómo se nota que lo has colgado tú, porque sabe mucho. Pero claro, María sí que es verdad que ha ido también con el halo de santidad, digamos, de la Caixa, del Reina Sofía, mientras que yo llevo solo mi coronita pequeñita. Bueno, pero cada uno elige un poco. Yo estoy muy feliz. Yo soy de Barcelona y conozco a Rosa hace 30 años casi, y Rosa hizo las primeras bienales de artistas en Barcelona, donde se cogía una persona de cada disciplina. Las personas que Rosa seleccionó en esos momentos, después del tiempo se ha demostrado que eran primeras espadas y primeras figuras, pero en todo. O sea, es que no erró ni un segundo. O sea, y era igual el cómic, la televisión, la ilustración. O sea, que su mirada, siempre lo digo, su mirada es súper profunda. O sea, ella acaba el túnel hasta el final de la entrevista. Oye, Victoria, gracias, tesoro. Es verdad, eso de reconocer que ese don me lo ha dado Dios. Y entonces lo tengo que ejercer. Y esa es la obligación y el servicio en el que yo me encuentro, que tengo que hacer, porque sinceramente tuve un problema de salud muy grave. Entonces pensé: tengo que dejar esta profesión, que es una locura, esto de hacer exposiciones, no sé qué, no sé cuántos. Y luego entendí, y lo he entendido mucho gracias a Santa Teresa, que uno
tiene una misión en la vida y que yo, si tengo este don de saber ver, mi obligación es ayudar a ver a los demás. Yo no soy artista, yo no puedo crear una obra de arte, pero sí soy mediadora, sí tengo esa capacidad para ayudar a ver. Los 10 años que pasé en la Caixa como freelance en los servicios educativos, yo enseñaba a los niños a ver. Y entonces eso sí que lo tengo. Así que... Lo importante es que lo hayas demostrado. Bueno, ya ves que te indiqué antes, ¿no? Sí, que querías preguntar. Si no, sí. Sí. Bueno, yo cuando la vi ha sido impresionante. Pero es que todo lo que estás comentando, y están comentando todas las personas que han intervenido, pues claro, es que tienen una gran dosis de humanidad. Entonces, cuando dices, es que la multicultura y tal, los distintos pueblos, las distintas razas, las distintas religiones, que Santa Teresa lo dominaba todo y está, bueno, quiero decir que está traducido, creo que en todos los idiomas, o los más importantes. Sí. Entonces, bueno, bien, pero la pregunta, una maravilla quiero decir, porque no es lo mismo ver la exposición como yo la vi, que bueno, pues leyendo y tal, no tuve mucho tiempo y luego he venido con más gente, de lo maravillosa que vamos, que me supuso como un alto nivel, pero explicándolo no es lo mismo. Quiero decir que nos has dado la oportunidad, exactamente, dices tú la mediadora, pero es que la mediadora hay cosas de perfeccionamiento que igual no hubiéramos caído, porque la verdad es que no se puede caer en todo. No, y porque tiene muchos niveles. Dar a conocer, y sería muy importante si has podido dar a conocer, incluso desde los niños, desde que también has reflejado niños. Sí. La pregunta va, no me voy a extender sino mucho para los que tengan que hablar. El apartado del arte, pues llama muchísimo la atención y te he cogido además la frase para ver qué piensas tú de esa frase, porque yo digo, madre mía, qué preocupación tan grande y cómo nos está costando tanto dar estos pasos a las mujeres, que todavía el problema que tenemos, que si todavía después de pasar todos estos años de Santa Teresa, con las manifestaciones que hay de lo que pasa con la mujer. Entonces, las mujeres, dices, están excluidas de la creación. Y yo digo, y yo te pregunto, a ver cómo lo ves tú, dentro del arte y de muchas cosas más. Si somos las que hemos dado vida, ¿cómo no sé? Yo digo de la creación, perdón, pues es que no lo he dicho bien, de la creación artística, pero nosotras somos... No, de la creación artística, pero yo como siempre llegas más allá, y es normal que se llegue más allá, pues entonces un poco ¿cómo lo ves tú? Pues que no hay creación. Y bueno, ¿cuándo se va a superar eso? ¿Cuándo realmente alguien, ya sabemos que nos reconoce toda la humanidad, pero es que hemos creado? Bueno, es que la mujer tiene el don esencial, pero la mujer es la creadora fundamental del universo. No hay ni hombre ni mujer que no haya nacido a través de madre, exactamente, a través de madre, es decir, que la mujer es la gran creadora de vida. Y eso es lo que hay muchos teóricos que reflexionan y dicen que es la envidia de esa capacidad de la mujer de crear un ser humano y de ser dos en uno. Hay un momento, los 9 meses que una mujer tiene el niño o la niña en el vientre, o dos o los que sean, pero eso es la gran creación, esa es la gran creación. Pero luego a nivel social sí que es verdad, y eso son estas estadísticas que yo daba de las Guerrilla Girls, son así, o sea, los números hablan. Si uno cuenta, las Guerrilla Girls hicieron también en Venecia una cosa, un póster muy gracioso que decía, contaron cuántas mujeres estaban en los sótanos de los museos y no exhibidas en la parte. O sea, eso es una realidad histórica. Y es una realidad del presente también, si miramos el mundo islámico, cómo está Anila, otras artistas, eso es una realidad. Y es algo que hemos de cambiar juntos, los hombres y las mujeres. Eso no es una revolución que tengamos que hacer las mujeres solas, es una revolución que se ha de hacer conjuntamente. Pero que la mujer somos la creadora por excelencia, porque de nosotras nace el ser humano, en colaboración con el caballero que nos ayuda, pero nosotros... Pequeño detalle. Pequeño detalle. O con la ayuda que tengamos, eso es así. Hola, sé que es difícil en una exposición pues
hacer alusión a todas las cosas relacionadas con Santa Teresa, pero me llama mucho la atención... Si puede hablar un poquito más alto para que le oigan al fondo. Me llama mucho la atención que en la exposición no haya ninguna referencia a su gran compañero de San Juan de la Cruz. Están todas ahí, porque San Juan de la Cruz, para mí... Ya, pero expresamente, algo expresamente, no es que están todos, es que están todos en exposición, sí. pero algo concreto que se refiere a lo... Bueno, hay una obra concreta que es la que hizo este artista José Ramón Ahís sobre la noche oscura, pero para el centenario de Santa Teresa, además el de San Juan de la Cruz me parece que fue hace en el 92 o una cosa así. Entonces ya se hicieron exposiciones específicas sobre San Juan, pero el espíritu de San Juan está en toda la exposición. ¿Por qué? Porque digamos que Santa Teresa fue la que le brindó a San Juan la aventura, esta utopía de perfección, de iluminación. Fue ella la que lo llamó y la que le reconoció, como diciendo, porque había otras personas que se le ofrecían para iniciar la orden de los carmelitas descalzos y ella no les veía con el potencial, y a San Juan lo vio. Y San Juan, como tuvo la suerte, que también era hijo de madre morisca, o sea que también era de cruce, que no era de sangre pura, San Juan tuvo la suerte de ir a la universidad. Entonces el lenguaje de San Juan es mucho más refinado que el de Santa Teresa, pero sabemos perfectamente que San Juan tuvo que estar 9 meses encerrado en una letrina por sus propios compañeros, los carmelitas calzaos, que fue ahí donde escribió La noche oscura del alma. Sabemos lo que es San Juan de la Cruz. Entonces, para mí, personalmente ya, toda esta inmersión en Santa Teresa ha sido como un gran ejercicio para descubrir a San Juan de la Cruz. Sí, pero insiste un poquito más. Sí. Santa Teresa siempre ha llevado, de alguna manera se ha llevado un poco la fama, y San Juan de la Cruz siempre ha quedado un poco apartado. Sí, pero es que, ¿por qué razón? Pues por varias razones. Una es que Santa Teresa escribió el libro de las fundaciones, el libro de la vida, o sea, escribió muchísimo, las cartas, miles. San Juan se tuvo que tragar sus propios papeles y tuvo ¿cómo se llama la monja? Me parece que era de San Bartolomé, la que se llevó los papeles a Bélgica y fueron publicados allí por primera vez. Es decir, San Juan tuvo que sufrir exactamente una represión y o sea, un no dejarle salir enorme por lo que le rodeaba. Entonces sí que está presente también en esa idea por ejemplo, de Soja Kim, cuando está ella en el paisaje, identificada con el paisaje. San Juan de la Cruz, hay un momento que dice que eso era algo absolutamente heterodoxo y absolutamente castigable por la Inquisición, cuando él decía que todas las criaturas tienen en su interior la luz y el Dios, que es lo mismo que dicen los budistas. Dicen no hay Dios en el exterior, está dentro de ti, tú has de buscar tu propia luz. Eso era un sacrilegio de los gordos y él lo decía en algunos de sus poemas. Entonces él llegaba mucho más allá. Santa Teresa jugaba más a ser más coloquial, pero él, la profundidad que tiene es una cosa fuera de serie. Pero está. Y en el texto que yo he escrito para el catálogo está también, porque para mí ha sido una... Bueno, y les recomiendo, si pueden, 2 cosas. Para los que hayan visto la exposición, y claro, con este discurso se entiende mejor, tuvimos la suerte de que el programa de televisión Metrópolis nos hiciera un reportaje de toda la exposición magnífico, donde se entiende, María interviene la directora de ACE, que es quien ha producido la exposición, intervengo yo, intervienen las artistas, y es un programa maravilloso. Entonces, si buscan televisión española a la carta, Metrópolis, nada temas, sale ese programa que se lo pueden recomendar a todas las amistades. Pero antes de que se acabe la exposición, para que aprovechen también y la vean, porque yo creo que la experiencia física de estar debajo de ese cubo de Anila o de algunas otras obras es única. Pero San Juan, estuve en su pueblo y bueno, para mí es... A ver, una pregunta allí. Sí, vaya por delante que me gusta mucho el arte contemporáneo, más el clásico, por supuesto. Por supuesto. Trabajo en el Museo de Escultura. Vale. Tengo recogida una frase de hace muchos años de Luis Feito, que me parece que era del grupo El Paso, ¿sí? Que decía, y te lo digo para ver qué opinión te merece la frase esa, que el arte contemporáneo es una mamarrachada con atisbos de originalidad. Yo,
¿Qué opinas al respecto? Opino que probablemente había mucha gente que no era el mismo que de su arte pensaba eso. No, es seguro. Yo lo he pensado yo también. Vale, entonces esa idea de que el arte contemporáneo es una mamarrachada, esto lo puede hacer mi niño, lo que hace Miró, esto lo puede hacer mi niño, digo, pues que lo haga tu niño y te harás millonario, que lo haga, inténtalo, y no sale igual. Yo esta idea que quiere denostar constantemente el arte contemporáneo como genérico, pues me parece un poco aburrida. Es verdad que hay mucha... Un artista de esta categoría diga eso, a eso me refiero. Bueno, pero es que hay muchos que lo dicen, ¿eh? Porque yo no voy a dar nombres ahora mismo, pero sé de muchos artistas contemporáneos a los que yo les he tenido que decir, oye, que lo que vas a ver ahora es arte contemporáneo, y a ti solo parece que te interesa lo antiguo. Y son artistas contemporáneos viviendo del arte contemporáneo y de la performance y de muchas otras cosas. Entonces yo no sé cómo explicarlo, ese rechazo. Creo que hay una razón, que es que no es fácil de entender. O sea, las Meninas de Velázquez todo el mundo se cree que las entiende y no las entiende nadie, porque la complejidad de miradas, de juego de espejos que hay ahí, eso cuando lo escribió Foucault, diciendo que en realidad Velázquez estaba pintando la mirada del pueblo reflejado en los reyes que se ven en el espejo, eso las personas que van a ver las Meninas no lo ven. Sin embargo, se creen que lo entienden porque es una representación figurativa y porque está bien hecha. La idea de que esté bien hecho o mal hecho, por ejemplo, Josefa Tolrà, hay gente que puede decir que está mal hecho, que no está bien pintado, que no está proporcionado. A mí me parece que un artista como Feito, que es un artista maravilloso, a mí me gusta muchísimo, que diga que es una mamarrachada el resto de arte que hacen sus contemporáneos, por ejemplo, pues debería tener un mal día, porque su arte es contemporáneo. No dice mucho de él, ¿no? ¿Eh? Que no dice mucho de él. Bueno, que tuvo un mal día, porque su arte es divino. Yo recuerdo esas manchas negras y rojas abstractas, maravillosas, y no lo entiendo. O sea, yo no... Claro, por eso no lo entendía. No lo entiendo. Yo tampoco entendía que lo dijera él, por eso te preguntaba. Sí, habría que preguntárselo a él, como dicen en la tele, habría que preguntárselo a él. Ha muerto. Bueno, pues la Josefa, que nos lo conecte. No lo sé, pero él es un artista maravilloso. Se ha muerto Feito. Muerto, sí. Pero me extraña que alguien como él dijera eso, de verdad. Bueno, tengo el recorte del periódico, la entrevista que se le Wow. Sobre todo porque él hacía arte moderno, él estaba en el museo de... Si él estaba en el Museo de Cuenca, exacto, era súper moderno. Pero es que hay mucha gente que dice... Era un movimiento de paso, precisamente, y eran como rupturistas, o sea, era un movimiento moderno. Pero a veces se distingue del arte moderno del contemporáneo, porque el contemporáneo se entiende como el más radical, el más innovador. ¡Ay, ha habido una obra, perdón, que era mentira, que no acababa con esta obra! ¿Qué hora es? Pues 20, no, 9:30. Bueno, cuando la fe mueve montañas es un vídeo que han visto, que es las personas que mueven una duna 10 centímetros por la convicción de que la pueden mover, con todas las palas. Se ponen y la mueven. Y cuando les preguntan al final del vídeo, que eso es muy bonito, ¿cuál es el proyecto siguiente que vais a hacer? Proyectos imposibles. Dice, ahora nos vamos a beber el océano Atlántico. Esta es maravillosa. No puede ser una especie de migración. ¿De? No, esto fue el artista que con un crítico de arte mexicano y con un profesor de la Universidad de Lima se pusieron de acuerdo y convencieron a los estudiantes, a los que quisieran participar, en hacer esta performance de mover la duna. Y entonces todos encantados allí, coordinados, como si fuera una película de cine, lo hicieron. No, me he acordado ahora de que no lo había acabado de explicar todo porque me falta la obra, que es el Café de los Oidores de Voces, y que es el que conecta más con esta idea hipercontemporánea. Ya no es ni contemporánea, ya no es ni arte, ya no se le puede llamar nada, porque esto Feito, el pobre, se le pondrían los pelos de punta si es verdad que digo esa frase. El Café de los Oidores de Voces de Dora García. Pero esto lo voy a justificar porque leyendo a Santa Teresa se anticipó a Joseph Beuys, que es un artista contemporáneo, que ya murió también, que decía, que él hablaba de la escultura social. Él decía, si una palabra mía en una conferencia a mis estudiantes es capaz
de moldear mínimamente su alma o de moldear mínimamente su conciencia, eso ya es escultura, porque el cerebro es plástico, y si yo consigo cambiar la visión de esa persona, ya estoy haciendo escultura. Eso es lo que se ha llamado en el siglo XX escultura social. Dora García en esta obra está haciendo escultura social, porque lo que hace es reunir a gente que oye voces y que normalmente están estigmatizados como enfermos, como psicóticos, como con otras etiquetas más graves a veces. Los reúne en este café y se hacen una serie de diálogos, una serie de debates donde todos ven que es una cosa normal, que todo el mundo alguna vez ha escuchado algún pitido, alguna voz, alguna cosa, y se debaten diferentes temas. Pero Dora García y Joseph Beuys no se habían inventado nada de la escultura social, porque Santa Teresa ya dijo, cuando veía a Jesús, dijo, tengo esa imagen esculpida en mi alma. Eso es la escultura social, la que transforma las almas. O sea, que se lo inventó Santa Teresa, y feito desde el cielo que se pelee con ella y que se aclare con ella, porque ahí va a quedar definido todo. Pero es decencia traer un hijo al mundo con los padres en potencia. ¿Cómo? Di. Que le decía Pepe da Rosa. ¿Qué decía? No es decencia el traer un niño al mundo con dos padres en potencia. No, yo te quería decir una cosa. Dime. Que creo, o sea, que cuando yo todavía no he visto la exposición, la veré mañana, y he visto el programa Metrópolis que te dedicaron, que es magnífico, pero yo lo que creo cuando te oigo y cuando oigo todo esto es que realmente, y lo decía Beuys también, que el arte cura. El arte cura, ¿verdad? el arte es sanador. Eso se me ha olvidado decirlo, pero es que toda la exposición es sanación, toda la exposición es cura. Yo iba a decir otra, pero ha sido en un momento de lo que ha estado usted hablando. Que los hombres, que yo he vivido todavía la época que he tenido que luchar por ingenieros. Los ingenieros eran distintos que los licenciados. Pero hay una teoría ahora de una teóloga que dice que Yahvé, la palabra en hebreo, no es ni femenina ni masculina, que Dios era hombre y mujer. Entonces, ese tesoro que tienen los hombres, que lo creen que no va más allá, tiene que cambiar de mentalidad, de pensar que eso es pues otra cosa o otra cualquiera, como ellos no tienen la matriz. Por ejemplo, no, de hecho Jung dice que somos todos hombre y mujer, que todos tenemos una parte de ánima y ánimos, una parte femenina y una parte masculina, aunque nuestro cuerpo sea femenino o masculino. Entonces es cuestión de equilibrar, cuestión de compartir, no cuestión de luchar. Ni de... bueno, en esa obra que hemos visto de Cristina Lucas, digamos que son dos formas de entender la feminidad hoy, que una es peleando y luchando y rompiendo ídolos, y la otra es con esta feminidad más suave, más femenina, entre comillas, claro, pero combinarlo todo. Pero hemos de hacerlo juntos, porque solas las chicas. Bueno, gracias a todos por haber venido. Thank you.